escuchan. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración a Dios del Templo Bautista Misionero de esta linda comunidad, Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy continuamos el estudio de los Corintios. El estudio 1 Corintios es un gran estudio y es un estudio prácticamente muy importante, o toda la Biblia es importante porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Quiero estar viendo el capítulo 2. El tema es proclamando a Cristo crucificado. Vuelvo a repetir, el tema es proclamando a Cristo resucitado. Y las primeras palabras, capítulo 2 y verso 1, las primeras palabras del apóstol Pablo a los Corintios, dice que no vino con excelencia de palabras. Pablo tenía muchas excelencias de palabras, pero ahora él dice, no he venido con excelencias de palabras a vosotros. Quiero estar leyendo el verso 5 del capítulo 2, quiero ir un poquito más adelante, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El verso 6 dice así, y sin agrado hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Bueno, ok, vamos a estas palabras. Dice que, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, ok. Pero es que prácticamente que el apóstol Pablo dice que no he venido con excelencia de palabras en el verso 1, en las palabras, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es precisamente que nuestra sabiduría, la sabiduría, no esté fundada en los hombres. Y estamos hablando prácticamente en la vida espiritual. Porque cuando hablamos nosotros de los trabajos laborales, sí sería fundada la sabiduría de los hombres. Pero una cosa es los trabajos laborales. Nosotros como campesinos laboramos en el campo. Los que viven ciertamente en la ciudad viven de otras cosas, de las oficinas, de los estudios, ni muchas otras cosas. Pero aquí está refiriéndose no a los trabajos laborales y de trabajo, sino en el campo espiritual. Y por eso precisamente que el campo espiritual, vuelvo a estar replicando en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría de los hombres solamente con los trabajos laborales, pero en la sabiduría de Dios tiene que estar fundamentada en ¿quién? En Cristo. Tiene que estar fundamentada la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Es la sabiduría. Lo que es del César es del César, y lo que es de Dios es del Dios. Ahora estamos hablando acerca aquí de Dios. Quiero estar leyendo un poquito más adelante. El verso 8 también dice así: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. ¿Bien? Los príncipes de este siglo no conocieron la sabiduría de Dios. Bien, la sabiduría de Dios la da Dios, porque la sabiduría es de Dios. Y quiero estar enfatizando en el verso también, y un poquito más atrás, del verso 1, 27, que dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso es precisamente hablando del apóstol Pablo. Ahora quiero brincarme también y continuar con el verso 9, que dice así el verso 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, es una palabra poética. Es una palabra poética del apóstol Pablo en el verso 9. Antes bien, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, son las que Dios ha preparado. Dios ha preparado un plan de antes de la fundación del mundo. De antes de la fundación del mundo, Dios ha preparado
un plan, y este plan se llama cosas que el ojo no vio. Bien, quiero a leer, dicen, antes bien como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Dios ha preparado de antemano. Dios hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, después que hizo el hombre, hizo la creación, pero Dios ha preparado un plan. Y este plan es que el ojo no vio, ni el corazón oyó. Son las cosas que Dios ha preparado. Y esto precisamente, como vuelvo a repetir, lo que es de Dios, es de Dios. Y lo que es del César, es del César. Que es una enseñanza que da el apóstol Pablo. Qué lindo es cuando escudriñamos nosotros la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada. Por supuesto que sí, es inspirada. Queridos hermanos que me escuchan, yo les animo en esta mañana a escudriñar la palabra de Dios. Si escudriñamos de la palabra de Dios, tenemos la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, porque como vuelvo a repetir, son dos sabidurías, una la terrenal, que es la laboral de nuestros trabajos, y otra cosa es la sabiduría de Dios. Hoy en esta mañana yo les animo a seguir la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es que nos puede llevar a nosotros a la vida eterna. Que Dios me les bendiga, hermanos.